Génesis capítulo 27. Miren, hemos estado hablando de este tema, cómo resolver un conflicto a la manera de Dios o el pacificador, porque sabemos que vivimos en un mundo de conflicto. Y también sabemos que una de las causas primarias por la cual muchas iglesias se cierran, de las 10 causas principales, una de ellas son los conflictos que causan muchos cierres de iglesia. Al año se cierran más de 4,000 iglesias aquí en los Estados Unidos. Y vuelvo y digo, una de las razones principales es por la cantidad de conflicto que hay aún dentro a veces de la misma iglesia. Un dato muy importante que debemos saber es que nuestras iglesias, por ser latinas, por ser hispanas y por tener 16, 15 o 20 culturas diferentes, es muy fácil que haya conflicto entre nosotros, porque somos de diferentes culturas. Por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta, las iglesias afroamericanas en más de un 90% están formadas por afroamericanos. Amén. Las iglesias de coreanos casi son 100% coreanos. Es muy difícil usted ir a una iglesia de coreanos que hayan otras culturas. Incluso yo he ido a iglesias coreanas donde no hay asientos. Miren si son totalmente polarizadas, son coreanas 100%. Las iglesias americanas, anglosajonas, en más de un 95% son blancos todos. Usted no va a encontrar muchas personas de otra nacionalidad. Ahora, las iglesias latinas, las iglesias hispanas no tienen esa característica, sino todo lo contrario, que son iglesias multiculturales, son iglesias multiformes. ¿Algo lo entienden lo que estoy diciendo, verdad? Y eso hace más difícil poder congeniar a la gente, poder pastorearlo, poderlo dirigir, porque usted tiene que comunicarse con 14, 16, 17 culturas diferentes. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos 17 nacionalidades diferentes. Eso hace que como pastor, que como líder y como iglesia tengamos que mantener contento a 17 culturas diferentes. Tenemos que trabajar con 17 costumbres que son totalmente diferentes. Y no tengo tiempo para definir a cada una de esas culturas porque ese no es la temática. Ojalá podamos hacer un día un taller, un seminario y podamos dar una radiografía de cada cultura que representa América Latina. Y así vamos a entender muchas cosas que tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestra cultura. Por ejemplo, le voy a dar una idea para que usted entienda. Y voy a hablar de los dominicanos, para que usted vea que cada cultura tiene una idiosincrasia, una manera de ser diferente, una cultura diferente. Por ejemplo, los dominicanos fuimos gobernados por la colonia, por la española. Siempre fuimos una colonia de España. Después de ser una colonia de España, fuimos gobernados por dictadores que tenían el control de todo. La última dictadura terminó en el año 1961 y luego tuvimos una dictadura disfrazada de democracia hasta el año 1978. No se preocupe, no voy a decir nada del PLD a los que son del PLD. Me quedé hasta el 78 para no meterme en problemas. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Y es muy importante entenderlo. Cuando un país poderoso colonizaba a otro pobre país, acostumbraba a darle todo y no era dárselo porque se lo habían ganado. ¿Me entiende? Entonces, cuando España subyuga y gobierna a los dominicanos, le construye templos, le construye parques, le construye escuelas, le construye viviendas, ¿ve? Le suple de comida, le suple de sus necesidades básicas como salud, educación. ¿Por qué? Porque la colonia, el imperio español le convenía tener a los taínos y a los colonos de alguna manera contentos para que trabajaran y no le dieran dificultades, ¿verdad? Entonces por eso le daban todo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces cuando tú creces así, que una colonia te lo da todo, pero no te lo está dando, tú estás trabajando sin sueldo, tú estás sacando oro, madera, especies, sembrando cañas de azúcar, haciendo la caña de azúcar, produciendo muchas cosas para el país o el imperio que te está dominando, que te está controlando.
Entonces, en realidad, la comida que tú estás comiendo, las chozas donde estás viviendo, las tierras donde te dieron permiso para construir tu casita, en realidad no te la regaló España. Usted se la ganó con trabajo. ¿Alguien está entendiendo? Se la ganó con trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos gobiernos que son dictatoriales, regularmente cogen todos los recursos del Estado y ellos a la mayoría le regalan, le construyen, le dan los privilegios y las cosas que el pueblo necesita. Entonces tú creces con lo que se llama con un espíritu de paternalismo. ¿Qué significa paternalismo? Significa un sentimiento de que yo me lo merezco todo, hay que dármelo todo. Entonces llega un momento en que nosotros nos creemos que nos lo merecemos todo, que yo no tengo que gastar de mi bolsillo, porque me acostumbré a que me construyeran templos, me acostumbré a que me hicieran una plaza frente a la catedral, me acostumbré a que me hicieran parques, me acostumbré a que me trajeran el agua a la finca o a la tierra donde yo cultivo, me acostumbré a que construyeran el puente que yo necesito para salir o entrar a mi casa, que me construyeran carreteras. Entonces, eso crea en nosotros un sentimiento de que todo hay que dármelo, todo me lo merezco, y eso crea una cultura de dependencia de otros, o que regularmente lo queremos todo fácilmente. Entonces, cada país tiene su cultura, cada costumbre o conducta nuestra responde a algo. ¿Por qué se le hizo difícil, por ejemplo? ¿Por qué se le hizo muy difícil a los españoles conquistar tanto Inglaterra como Holanda, Francia, España? ¿Por qué se le hizo tan difícil conquistar el territorio norteamericano? ¿Por qué, si desde Canadá hasta América del Sur eran las mismas tierras y los mismos aborígenes, los mismos indígenas? ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día Canadá y Estados Unidos sean tan ricos, tan prósperos, y por qué Centro, Suramérica en su mayoría son tan dependientes, exceptuando algunos países que también se encontraron con la realidad que había acá. La única diferencia fue la siguiente: los indígenas de Centroamérica, por mencionar el Caribe y Centroamérica, eran indios muy dóciles. Fue fácil dominarlo, subyugarlo y esclavizarlo. Y eso facilitó que cuando los españoles y los ingleses o los portugueses, en el caso de Brasil, lo gobernaron, lo conquistaron, entonces lo utilizaron a ellos para trabajar, pero los que lo colonizaban no trabajaron. Solo tenían un látigo en la mano. Entonces eso creó vagancia en los que gobiernan, corrupción en los que gobiernan, explotación en los que gobiernan. Ahí es que viene la cultura de que nuestros políticos y nuestros gobernantes se benefician de los más pobres. Ya sabe de dónde viene. Ahora, ¿qué pasó aquí con el norte de los Estados Unidos? Que los indígenas de aquí no fueron dóciles. ¿Ya me está entendiendo? Entonces los que colonizaron aquí tuvieron que trabajar ellos. No, yo no sé si alguien está entendiendo. Entonces ellos tuvieron que trabajar. Porque los apaches, los Pathfinder, que son una de los indígenas de aquí, guapísimos. Si usted ve esa jipeta que se llama Pathfinder, que son los buscacaminos, esa gente no son fáciles. Los apaches, los tomahawks, que era lo que tenían el pelo solo como una rasta de cabello en la cabeza y estos lados pelados, esa gente no le fueron un agua al catcher a los colonizadores. Entonces usted quiere construir una casa, tenía que hacerlo usted. Usted tenía que sembrar el campo, usted tenía que sembrarlo usted. Así que los colonizadores que vinieron a Canadá y a Estados Unidos tuvieron que trabajar ellos. Entonces de ahí viene la cultura que en este país se trabaja. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que se sometiera a esclavitud. Preferían matarse ellos mismos que dejarse colonizar. Dale el aplauso fuerte a Dios. Entonces, esto le digo yo a ustedes para que vean la diferencia de cómo son las cosas.
hay pueblos de Latinoamérica que no se sometieron muy fácil a los colonizadores. Y no lo voy a mencionar para que luego no comiencen a tildar y a hacer estimaciones. Pero hay pueblos de Centro y Suramérica que no se dejaron gobernar muy fácil. Y por eso son pueblos prósperos hoy en día, porque no se dejaron gobernar muy fácil. Lo que quiero decir, que hay gente de nosotros que se deja gobernar muy fácil, que se deja dirigir muy fácil, porque son personas que vienen de esa raíz. Mientras que hay otros que no se doblegan fácilmente, porque tienen ese espíritu contrario a la colonización, contrario a ser subyugado, a ser doblegado y a no doblegarse ante quien le maltrata, le hiere y le hace daño. De ahí que se hace todavía más necesario este mensaje. Y estoy preparando esta plataforma no porque seamos una iglesia de conflicto, sino porque el Señor dijo en Mateo capítulo 24 que en los últimos días se iba a multiplicar la maldad y que por haber multiplicadose la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Si hay algo que hoy está destruyendo la iglesia, no es la falta de unción. Miren, yo le digo algo. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en este lugar. Ustedes lo saben. No dice la Biblia que por falta de unción el amor se iba a enfriar. No dice la Biblia que por falta de palabra o por falta de milagro. No lo dice. No dice que por falta de organización el amor de muchos se iba a enfriar. El Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces en la iglesia no puede haber maldad. En la iglesia no puede haber personas que hagan maldad. Porque es el único lugar en la tierra que todavía la gente lo tiene como un lugar de esperanza. Es el único lugar en la faz de la tierra donde la gente entiende que va a encontrar algo diferente, algo distinto. Entonces la gente no puede venir aquí y nosotros engañarlo. La gente no puede venir aquí y nosotros ofenderlo. La gente no puede venir aquí y ver que entre nosotros mismos nos estamos jalando los moños y las greñas. La gente no puede venir aquí y ver que yo no me puedo tomar un café con José y que yo no me puedo dar un abrazo con Ramón. La gente no puede venir aquí y ver que yo no le dirijo la palabra café o que yo miro por encima del hombro a Kilvio. No hay manera de que una iglesia pueda crecer o funcionar así. Así que es importante que nos pongamos en nuestro corazón este principio. No puede crecer la maldad en medio nuestro, porque el amor de mucha gente se va a enfriar. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa palabra de Dios, nosotros tenemos que vivir en paz con todos los hombres que nos rodean. La gente tiene que venir aquí a la iglesia y respirar paz. Y entre nosotros como hermanos debemos evitar que no haya conflicto, y que si hay un conflicto entre nosotros, que no trascienda a una segunda, a una tercera, a una cuarta persona. Y que si hay una situación entre nosotros que se presente, vamos a buscar la manera correcta de resolverlo. Porque sí creo que no se pueden evitar los conflictos, pero sí podemos resolverlo sin que esto cause daño a ninguna persona que está a nuestro lado. Las personas que no vinieron en el primer mensaje que hablamos, les recomiendo que lo busquen sonido para que se lo lleven CD, o si no, baje la aplicación de la iglesia y busque el primer mensaje titulado El Pacificador. Hoy vamos a entrar de lleno en Génesis capítulo 27 en su versículo 41 al 46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora allí algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hay diferentes maneras de responder a un conflicto. Aprendimos en la primera parte que hay diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos que envuelven dinero. Hay conflictos que envuelven sentimientos y emociones. Hay conflictos que envuelven ofensas, murmuración. Hay conflictos que pueden ser mayores, donde una persona
sea afectada íntegramente, su vida. Una persona puede ser dañada físicamente, incluso la vida de una persona puede salir perjudicada en un conflicto. Aprendimos que los conflictos absorben la mayor parte de nuestro tiempo, que no nos dejan comer, no nos dejan dormir, no nos dejan trabajar, no nos dejan disfrutar de la vida. Aprendimos que los conflictos no son necesarios porque ellos te quitan energía, te quitan sueño, ocupan tu mente, no te dejan funcionar. Y aprendimos en ese primer día que no es necesario un conflicto. La Biblia manda en su primer principio que evitemos el conflicto, que lo evitemos a toda costa. Dimos ese principio y citamos la Biblia en Mateo 7:12, Romanos 12:18, Mateo 5:25, que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y que antes de ir al juez nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, porque Dios sabe lo que se puede perder en un conflicto y lo que puede ser dañado. En un conflicto se puede perder una amistad de muchos años, un amigo valioso, una amiga valiosa. En un conflicto se puede perder buenas relaciones que mañana lo vamos a lamentar. He aprendido que los amigos, las familias y las buenas relaciones se mantienen y que tenemos que aprender, como dice la Biblia, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con los demás hombres. Si a alguien le prestaste dinero y no te pagó, no tienes que ser enemigo de esa persona, sencillamente no le vuelva a prestar. Y el día que te pida $100 prestados, regálale 20. Y dile, mira, no te voy a prestar los 100, pero aquí hay 20, te faltan 80 para lo que necesita, porque ya tú sabes que no le puedes prestar dinero. Si le confiaste un secreto a una amiga, a un amigo, y lo dijo más adelante, no tienes que renunciar a esa persona porque no tenga ética. El que tiene que aprender eres tú a no decirle tus cosas a todo el mundo. Entonces, si tienes un amigo o una amiga que le has confesado algo íntimo y lo dijo más para adelante, no tienes que renunciar a ella ni ser su enemiga o su enemigo. Sencillamente no vuelvas a confiarle algo íntimo tuyo. Y esto se lo digo, ¿sabe por qué? Porque si usted se divorcia de todas las personas que están a su alrededor por un conflicto, usted va a morir solo. Porque no existe una persona perfecta en el mundo. Mira, hay personas que me presentan amigos, a mí me dice, pastor, mire, lo elevan al cielo. Mire, pastor, este es mi amigo del alma, de infancia. Y a los 2 o 3 meses le digo, oye, y fulano, no me hable de ese demonio. Oh, pero ¿y no era tu amigo? ¿No era tu hermano de toda la vida? No, mire, me hizo tal y tal cosa. Entonces a él yo le di un consejo un día. Le dije, siervo, lo veo solo. ¿Por qué? Porque usted está solo, siervo. Porque usted ha ido tachando a sus amigos por las faltas que ellos han cometido. Y si a usted le hicieran lo mismo y cada persona comienza a aislarlo por la falta que usted ha cometido, usted se va a quedar solo en el mundo. Tenemos que aprender, como dice la Biblia, en lo que dependa de nosotros, a vivir en paz con todos los hombres. El punto número 2 de este mensaje es las diferentes maneras en las que a veces respondemos a un conflicto. Y la conclusión de este mensaje va a ser la manera correcta de atender un conflicto. Después de este mensaje nos quedan 2 mensajes más. Son 5 en total, ya dimos 3 con este. Nos quedan 2 más. No se pierdan las conclusiones, porque a partir del domingo que viene, entonces vienen las soluciones, la manera correcta y los principios que la Biblia enseña acerca de cómo resolver un conflicto. El domingo que viene vamos a estar hablando acerca del conflicto a través de la Biblia. Cómo la Biblia presenta el conflicto. ¿Qué dice la Biblia acerca del conflicto? Y por último vamos a estar hablando acerca de cómo Dios resuelve un conflicto. Así que una de las maneras en la que la gente acostumbra a actuar frente a un conflicto es como el capítulo que leímos. Jacob se encuentra aquí en una situación con su hermano Esaú. Si usted vino por primera vez, debo tomar 30 segundos para decirle que Jacob e Esaú eran los hijos de Isaac, hijo de Abraham. Aquel gran patriarca que Dios escogió de Ur de los Caldeos para formar la nación judía. Él tuvo 2 hijos que eran mellizos, Jacob y Esaú. Y llegó un momento en que en la vejez de su padre Isaías llamó a su hijo mayor para bendecirlo, a su primogénito Esaú. Aunque ellos eran gemelos, Esaú había rompido fuente primero y Jacob nació de segundo. Así que le tocaba a Isaac
bendecir al primogénito y darle una bendición especial. Pero ¿qué pasa? Que por consejo de Rebeca, Jacob se adelanta a su hermano y toma la bendición de Esaú. Le roba, le suplanta la bendición de Esaú. Y cuando Esaú viene de cumplir la misión que su padre le había dicho, que era hacerle un guisado de ovejo, de lamb, cuando viene y sale, dice: no, pero ya tú viniste. No, papá, yo apenas vengo ahora. Pero ¿quién fue que vino? Que me trajo un guisado también y yo lo bendije. Entonces ahí Esaú cayó en cuenta de que su hermano se había pasado por él. ¿Qué es lo que hace Jacob? ¿Por qué yo estoy citando este pasaje de la Biblia? Porque una de las costumbres y de las malas costumbres que a veces tenemos cuando hay un conflicto es que nosotros escapamos del conflicto. Salimos huyendo del conflicto. No nos atrevemos a confrontar el conflicto. Miren, y somos nos merecemos un Oscar. Porque la gente te saluda, la gente te abraza, la gente te besa y enojado contigo y no te lo dice. Entonces, porque quieren escapar, quieren ignorar. Y esa no es una manera de resolver un conflicto. Porque aunque intentes negarlo, aunque intentes cubrirlo, escaparte, el problema está ahí. Y con escaparte, ignorarlo, cerrarte a él, no lo vas a resolver. ¿Por qué existen las drogas y el alcohol? ¿Por qué existe la pornografía y la promiscuidad sexual? Dentro de la psicología, a esto se le llama medios de escapes. Y lo único que la persona está haciendo a través de las drogas, a través del alcohol, y no solamente son las drogas, el alcohol, la promiscuidad o la pornografía. A veces el mismo trabajo la gente lo usa como un escape. ¿Sabía usted eso? Hay gente que trabajan y trabajan lo más tarde que pueden porque no quieren llegar a la casa, porque quieren ahogar sus conflictos y sus problemas en el trabajo. Otros se la pasan jugando, viendo televisión, metido en el teléfono todo el día, porque de alguna manera tenemos que escapar de la realidad. Y miren lo que dice Rebeca: huye de tu hermano, ve corriendo al norte donde tu tío Harán, y vete allá y quédate un tiempo y no enfrentes el problema. Déjame decirte algo, que por más que tú intentes de huir de un conflicto, por más que tú intentes huir y escaparte, irte lo más lejos, el problema y el conflicto va a estar ahí el día que decida llegar a tu casa, el día que decida entrar a tu trabajo o el día que decida ver a esa persona. El conflicto va a relucir otra vez como si fuera el primer día. Lo correcto es enfrentarlo y no vivir con la carga, porque mientras vivas con la carga nunca vas a resolver el conflicto. ¿Qué consejo da la Biblia, amados? El consejo que da la Biblia es: no esperes que el sol se acueste y tú sigues enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo correcto es ahí, al punto. Obviamente debe haber como una preparación emocional, porque hay momentos en que acaloradamente no te conviene confrontar una situación. Te conviene bajar la guardia, esperar que la sangre tome su curso, no permitir que el momento, la circunstancia pueda llevarte a cometer una situación peor, donde puedas empeorar la situación con la que estás viviendo. Entonces es una manera incorrecta negar, escapar, aislar lo que nosotros debemos enfrentar en el mismo momento. Así que aquí aprendimos en Génesis capítulo 27 versículo 41 al 46 que no es prudente escapar a un conflicto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Hay un curso que nosotros dimos de finanzas que se llama Paz Financiera, que Dios lo permite, lo vamos a dar otra vez ahora en verano, que nos enseñan a resolver los conflictos de menor a mayor. Y esto logra darte cierta paz. Miren por qué. Porque cuando tú tienes una situación que te es difícil manejar, llega un momento en que tú te cierras y te detienes. Te lo voy a poner de esta manera. Es como cuando tú estás tomando un examen y te encuentras con una pregunta difícil, pero tú no quieres continuar el examen porque quieres contestar esa. ¿Sabe qué va a pasar? Se te va a ir todo el tiempo del examen en esa respuesta que es difícil.
Y cuando va a llegar un momento en que quizás no tenga la respuesta, pero esa respuesta que tú no tienes en el momento te va a bloquear el resto del examen. ¿Qué te enseñan a ti en la escuela? Que cuando tú te encuentres con una pregunta difícil, que la guarde ahí y que responda todas las preguntas y las situaciones que son fáciles para ti resolver. Y la vida es un principio de la vida. Es un principio de la vida. Si tú tienes situaciones en tu vida que son pequeñas, comienza a trabajar con las más pequeñas, comienza a trabajar con las más sencillas, comienza a trabajar con las más simples, y las más difíciles déjala de último. ¿Sabe por qué? Porque es posible que las sencillas las resuelva tú solo, pero las más difíciles vas a necesitar que alguien te ayude a resolverlas. Dile al que está a tu lado, hay cosas que no las vas a poder hacer sola o solo. Hay gente que son muy orgullosos. No le dicen sus cosas a nadie, muriéndose. Tienen un orgullo, una soberbia increíble, se dejan engañar. Déjenme decirles que la autosuficiencia es un engaño del diablo. La autosuficiencia causa, ¿sabe lo que causa la autosuficiencia? Sentimiento de culpa, porque usted se envuelve en tantas cosas y no la puede resolver, y comienza el diablo. Tú ves, nadie te ama, el Señor no te escucha, nadie te oye, y tú te comienzas a sentir el ser humano más peor del mundo. Pero es por eso, porque estás lleno de soberbia, de orgullo. No quieres abrir tu corazón, no quieres ser sincero. Y todo el que te pregunta cómo tú estás, bien, siendo mentira. Tú no estás bien. Tú no estás bien. Y no debes sentirte mal si no estás bien, porque todos los seres humanos, en un momento dado de nuestra vida, pasamos por diferentes situaciones difíciles. Entonces, la autosuficiencia no solamente te llena de sentimiento de culpa, de que nadie te ama, de que nadie te quiere, sino que la autosuficiencia y la autodependencia te desconecta totalmente de Dios. Porque si hay algo que a veces las cosas salen mal en tu vida, mira, voy a abrir un paréntesis. Regularmente cuando algo anda mal en tu vida, ¿qué es lo primero que tú te preguntas? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿A cuánto le ha pasado eso, verdad? Hay cosas que no necesariamente son tu culpa. Sencillamente Dios permite que sucedan ciertas cosas para que tú levantes la cabeza y puedas orar a Dios. Para que aprendas a depender de Él. Para que aprendas que tú no puedes tener el control de tu vida. En Santo Domingo a eso se le llama el síndrome del tanque de gas o del cilindro de gas. En Santo Domingo, para que no se roben el tanque de gas, le construyen una casita con una puertita de hierro, pero no tienen techo en su mayoría, están sin techo. Entonces el único lugar que el tanque de gas tiene para mirar es para arriba, porque alrededor no hay nada por donde salir. Así que hay momentos en que Dios te mete en cuatro paredes, pero sin techo, para que aprenda a mirar al cielo y a depender de Dios y a humillarte y a clamar delante de Dios para que Dios te ayude. ¿Ve? Entonces es importante que todas estas cosas nosotros las podamos aplicar en nuestra vida de manera correcta. Entonces, las cosas que son sencillas, las cosas que tú puedes resolver, tienes que resolverlas. Hay otras que son más difíciles y van a necesitar ayuda. Otra de las maneras erróneas de responder a un conflicto es atacando a la persona con la cual tú estás en litigio o en dificultad. Y comenzamos a litigar. ¿Qué significa litigar? Ustedes le llaman a chismear, a bochinchar. Comenzamos a hablar del problema. Y tú sabes lo que me hizo fulano, y lo que me hizo fulana. Y comenzamos ahí a tejer una red. Y sabe una cosa, he aprendido en la vida que nadie hace una película de sí mismo donde él es villano, él es el bueno. Él es el superhéroe. Siempre que la persona cuenta una historia, él es el bueno. Usted ha visto la película del malo, el bueno y el feo, ¿verdad? Regularmente la gente siempre es el bueno. El malo y el feo son los demás. Esta es una manera muy peligrosa, hermano, de responder a un conflicto. Porque la gente comienza a bochinchar, comienza a agredir a la otra o a las otras personas. Y la agresión no necesariamente tiene que ser física, porque hay gente que te agrede con represalias. No te cogen el teléfono. Anteriormente te podían ayudar o colaborar contigo en cualquier cosa, te comienzan a decir que no pueden. Eso es agresión. Ve, por ejemplo, una de las maneras más agresivas
de la gente disgustarse con la iglesia es que dejan de diezmar y ofrendar. No voy a diezmar, porque saben que eso afecta a la iglesia y al pastor directamente. No voy a ir al culto, no voy a ir a las reuniones, no voy a participar de lo que está haciendo, me voy a quedar solo, me voy a quedar atrás, me voy a quedar aparte, porque esa es una manera agresiva de enfrentar el conflicto o la situación en cuestión. Otra, y esta es muy grave, la murmuración. Oiga, yo voy a dedicar una serie solo a la murmuración, pero voy a dar una pincelada ahora, porque la gente no sabe las consecuencias de la murmuración. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que tú veas a dónde Dios tiene la murmuración. Cuando Moisés quedó soltero, viudo, se casó con una cananea. Y sus dos hermanos, Ana y Aarón, murmuraron contra Moisés. Bueno, es sencillo. La conversación no fue más de Moisés no debió casarse ya a esta edad. Debiera ser más serio ya. Moisés es sinvergüenza. Y Aarón dijo, no está bien que se casara con una extranjera. Ellos dos hablando de su hermano. Esa fue la conversación de ese paso, y yo te aseguro que frente a Moisés lo felicitaron. Ah, qué bueno, te felicito. Y yo me atrevo a decir que cuando vieron a la mujer dijeron, qué linda es. Porque así que somos. ¿Sabe lo que es murmurar? Hablar a espalda de otros. Mencionar a una persona si no está presente ahí, eso es murmurar. Y eso fue lo que Aarón y Ana hicieron. Oye, Moisés estaba tranquilito durmiendo allá y Dios lo levantó. Levántate. ¿Qué pasó? Voy a matar a Aarón y a Ana. Búsquelo en la Biblia. Es que lo voy a matar. Léalo en la Biblia. Le voy a dar el pasaje ahora para que lo busque en su casa. Para no detenerme aquí, Manuel, tú que eres bueno ahí en Google, busca Aarón y Ana murmuran contra Moisés. Y así le doy el pasaje bíblico para que lo lean en su casa. Cuando llega a oído de Dios esto, Dios hace levantar al campamento para matar a Ana y para matar a Aarón, porque murmuran contra Moisés. Y cuando Moisés intercede por ellos y le dice que por favor no lo mates, que hablaron, entonces Moisés le dice, pero no lo mates. Entonces Dios dice que hablaron de ti. Es que murmuraron de ti, hablaron contra ti. Yo eso no lo tolero. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la murmuración. Porque Lucifer en el cielo lo que provocó con su murmuración fue una guerra. Entonces todo el que murmura es del diablo. No, pero eso, ahí sí hay que aplaudir y usted no aplaudió. Miren, yo no acostumbro a decir que nadie es del diablo. Pero si usted murmura, tengo que decírselo, usted es del diablo. Tengo que decírselo, porque ahí entonces Dios me va a juzgar a mí si yo le paso un pañito caliente o un paño tibio. Yo tengo que decirlo. Miren, si hay alguien que puede hablar mal de otro, es Dios. Búsqueme en la Biblia donde Dios habla mal de alguien. Conociendo a Job, dijo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y todas las sinvergüenzas de Job y todas sus debilidades y su orgullo, Dios los conocía. Cuando Judas llega al Getsemaní, cuando el Señor lo ve, le dice amigo y le da un beso. No le dijo, tú me vendiste, traidor, sinvergüenza. Cuando se encuentra con Pedro, luego de negarlo, que lo encuentra a la playa, le hizo pan, peces, y ¿cómo le llamó? Hijitos. Si usted encuentra un pasaje de la Biblia donde Dios habla mal de alguien, búsquemelo. A la mujer que encontraron en adulterio le dijo, si alguien está libre de pecado, tira la primera piedra. A Zaqueo, tildado como ladrón, agiotista, abusador, le dijo, desciende que yo quiero comer contigo en la casa. No hay una persona que Dios se haya tomado el tiempo para hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el único que murmura de los demás es el diablo. Ahora, mire lo que causó la murmuración. La murmuración causó que la intercesión de Moisés lograra
que Dios le perdonara la vida a Ana y Aarón. Pero no pudo impedir la intercesión de Moisés que Ana y Aarón fueran enfermos de lepra por un buen tiempo. Y lo humilló Dios porque se detuvo el campamento a esperar que Ana y Aarón fueran sanados por la misericordia de Dios. Pero duraron días, muchos días fuera del campamento, solo, leproso, desahuciado. ¿Sabe para qué? Para que nunca se olviden que la boca se usa para bendecir a Dios, nunca para maldecir o murmurar a nadie. Dale un aplauso al Señor. Así que es interesante que cuando estés en un conflicto, no te pelees con nadie, no agredas a nadie, no tomes represalias con nadie, no murmures a nadie y nunca intentes bajo ningún concepto de dañar física, moral o emocionalmente a la persona con la cual tú estás en medio de un conflicto. Nunca lo hagas. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Si hay algo que debemos aprender del Señor, es que Él dijo: por nada del mundo ni con nadie te ponga pleitos. Si alguien te quiere robar la capa, dale la túnica. Si alguien te maldice, bendícelo. Hay un proverbio árabe que dice, esto no lo dice la Biblia, esto lo dice un proverbio árabe: si alguien te tira una piedra, tírale un pan. Si alguien te tira con una piedra, tírale un pan. Pero el Señor dijo que aquellos que te maldicen y te ultraja, el Señor dijo que lo bendigas. Y el Señor dijo que si alguien te humilla, te obliga a llevar una carga una milla, llévasela dos. Porque era costumbre que un ciudadano romano o un soldado romano podía decirle a un judío que le ayudara con su carga, que le ayudara a su carga, máximo una milla. Y el Señor dijo: si alguien te obliga a llevar una carga una milla, no se la lleve uno, llévasela dos. El Señor le dijo a Pedro cuando le preguntó que si debe perdonar 70 veces, el Señor le dijo: tú debes perdonar 70 veces 7. En otras palabras, si multiplica esa cantidad en un día, nadie te va a ofender casi 500 veces. Lo que el Señor estaba diciendo es que el perdón debe ser infinito en la vida de un creyente. Debemos estar preparados para perdonar siempre. Para perdonar siempre. Yo quiero que tú te pongas de pie conmigo. Y yo quiero que estos principios de paz que estamos predicando puedan sanar de alguna manera nuestra vida y proteger y cuidar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras empresas, nuestros negocios. Hay una canción que yo le pedí a los muchachos, Paz en la Tormenta. Si la pueden poner bajitita, se lo voy a agradecer. Mire, le voy a decir algo: el enemigo va a tratar de quebrantar su paz en su casa. Cuando la paz de un hogar es quebrantada, él causa grande estrago en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el único lugar donde usted descansa es su casa. Y si usted no tiene paz en su casa, usted está al borde de la locura, del suicidio. Usted va a hacer todo lo necesario por no llegar a su casa. Entonces, por eso es que es bueno que la casa esté limpia de conflicto. Y le voy a decir algo a los esposos que están aquí. El día que ustedes vayan a resolver un conflicto, no lo hagan en la casa. No ensucien su casa. Salgan fuera de la casa. Vayan a un parque. Yo siempre les recomiendo: el mejor lugar para dos personas ponerse de acuerdo es el cementerio. El mejor lugar. Sí. ¿Usted sabe por qué es el mejor lugar para resolver un conflicto? En el cementerio. Porque en el cementerio hay huesos de presidentes, de artistas, de poderosos, de empresarios, de todo el mundo. Usted se da de cuenta en el cementerio que usted no es nada. Usted va a terminar ahí también. Y la poca vida que Dios le regala a usted, aprovéchela. Entonces usted camina a un cementerio con alguien de la mano para resolver un conflicto y los ánimos se bajan. Y usted ahí cae en cuenta de que no somos nada y de que la vida no podemos perder el tiempo peleando los unos con los otros. Resuelva su conflicto, resuélvalo. Nosotros tenemos mucho conflicto, cada uno de nosotros, en nuestros lugares de trabajo. Ahí donde tú trabajas hay mucha envidia, hay gente que quiere tu puesto, hay mucha maldad. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay mucha discriminación, mucha humillación.
Entonces usted tiene conflicto por todas partes. En Efesios 6 Dios dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. El enemigo está en contra de la humanidad. Por cuanto no puede hacerle nada a Dios, está en contra de nosotros. Entonces nosotros no podemos vivir en conflicto. Tenemos que vivir en paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y yo quiero presentar en este día, si hay alguien que todavía no se ha reconciliado con Dios, que es la primera persona con la cual tenemos que vivir en paz, yo quiero ofrecerte esta oportunidad en este día. Si alguien quiere tener paz con Dios y este es el día en la que tú quieres reconciliarte con el Señor, ahí donde estás puedes levantar la mano y decir: yo me quiero reconciliar con Dios. Yo quiero darle mi vida a Dios. ¿Hay alguien hoy que desee darle su vida a Dios? Él es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede salvar tu alma. Es el único que tiene derecho porque te compró con sangre preciosa.